¿Alguna vez has estado delante del altar, participado en la misa con sinceridad, recitado cada oración con atención, comulgado con devoción, pero aún así has sentido una inquietud inexplicable dentro de ti? Una sensación de que, a pesar de haber hecho todo correctamente por fuera, algo dentro de tu alma aún no estaba en armonía? Puede ser que el problema no estuviera en la ceremonia o en la Eucaristía, sino en tu disposición interior. Lo que quizás estaba ausente no era el cuerpo de Cristo, sino la verdadera preparación del alma para recibirlo dignamente. Y es sobre esa realidad espiritual, muchas veces ignorada, que vamos a hablar hoy. Es un tema que incomoda, que saca de la zona de confort, pero que necesita ser dicho. Esto porque millones de personas alrededor del mundo comulgan diariamente sin haber confesado sus pecados más graves. Y lo que parece un simple detalle puede traer consecuencias profundas. Cuando nos acercamos a la Sagrada Comunión con el corazón cargado de culpas no entregadas, no solo dejamos de recibir los frutos de la gracia, podemos, en verdad, estar perjudicándonos espiritualmente. Si este contenido está abriendo tus ojos y tocando tu corazón, no te vayas sin antes suscribirte al canal y dejar tu like. Esto no es solo un gesto de apoyo, es una forma de evangelizar junto con nosotros, de hacer que este mensaje llegue a quien más necesita escucharlo hoy. Contamos contigo en esta misión. El apóstol Pablo fue directo y contundente al advertir: quien come del pan o bebe del cáliz del Señor de forma indigna se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Este pasaje está en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y estas palabras no deben interpretarse como metáforas o simbolismos distantes de la realidad. Son, en verdad, un llamado urgente a la vigilancia espiritual. Padre Pío, conocido como el Santo de los Estigmas, era capaz de percibir la condición de las almas que se acercaban a él. Hay relatos que afirman que identificaba claramente a aquellos que traían pecados graves no confesados, incluso sin que esas personas dijeran una sola palabra. No dudaba en exhortar a los fieles a una confesión verdadera y profunda antes de acercarse a la mesa de la Eucaristía. Para él, comulgar en estado de pecado era algo tan serio que representaba no solo una ofensa a lo sagrado, sino también un peligro para el alma misma. No dije eso por condenación, y mucho menos con la intención de señalar errores. Lo dije por amor. Y el propio Padre Pío lo reforzaba con firmeza: una comunión realizada de forma indebida no pasa desapercibida, hiere directamente el corazón de Jesús. Es algo serio, espiritual, profundo. Es por este motivo que hoy vamos a sacar a la luz algo que puede transformar completamente la forma en que encaras este momento sagrado de tu vida de fe. Lo que estás a punto de descubrir no es una opinión ni una simple reflexión personal. Son 12 fallas espirituales que, según la sabiduría del Padre Pío y las enseñanzas sólidas de la Iglesia Católica, deben ser llevadas al sacramento de la confesión antes de acercarse a la Eucaristía. Muchas de estas actitudes son cometidas por miles de personas sin percibir su gravedad, y esto puede estar debilitando su propio camino espiritual. Si sientes que estas palabras pueden ayudarte a restaurar tu fe, a conducirte hacia una vivencia más auténtica con Dios, comparte en los comentarios la frase: Señor, purificad mi alma antes de comulgar. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita para también buscar esa transformación. A veces, una simple frase es el punto de partida para un cambio de vida. Este video no es simplemente un contenido más entre tantos. Fue hecho para guiarte hacia un despertar espiritual profundo. Así que permanece con nosotros hasta el final, porque el último de los pecados que será revelado es uno de los más ignorados, y quizás sea precisamente aquel que te ha estado alejando de la gracia sin que te des cuenta. Y recuerda, no estamos aquí para generar miedo. La intención es traer luz. La luz que revela y cura. La luz que muestra el camino de regreso a Dios. Comulgar no es solo un gesto simbólico, tampoco una formalidad que repetimos por tradición familiar. Recibir la Eucaristía es el punto culminante de la vida espiritual de un católico. Es el momento en que el propio Jesús, vivo y presente, entra en comunión real con nuestro ser. No es solo un signo. Es una entrega verdadera, un encuentro íntimo entre lo divino y lo humano. Y por eso mismo, se necesita responsabilidad espiritual. ¿Cómo podemos recibir a aquel que es totalmente puro, si nuestro corazón está lleno de orgullo, resentimientos, falsedades, impurezas y sentimientos no resueltos?
¿Cómo permitir que Él haga morada si aún no hemos limpiado la casa interior? La Iglesia, con la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, es muy clara en este punto. Para recibir la comunión, es necesario estar en estado de gracia. Eso quiere decir, no llevar pecados mortales no confesados. Y sí, esta enseñanza sigue siendo válida, hoy, mañana y siempre. No se trata de algo anticuado, sino de una verdad que permanece, porque protege la dignidad de este encuentro sagrado. No importa cuántos años lleves asistiendo a misa, ni cuántas veces te hayas acercado al altar con devoción. Si en tu conciencia hay pecados graves que aún no han sido confesados con sinceridad, la comunión no debería recibirse en ese momento. Lo que sucede, lamentablemente, es que muchas personas no lo saben, o, si lo sabían, terminaron olvidándolo. En otros casos, es el propio mundo moderno el que transmite una idea equivocada, diciendo que todo está bien, que Dios es amor y lo comprende todo, como si solo un arrepentimiento interno, sin confesión sacramental, ya fuera suficiente. Pero esa no era la visión del Padre Pío. Él, que tenía dones espirituales extraordinarios, veía la condición de las almas con una claridad que sobrepasaba lo natural. Y por eso mismo nunca dejaba de reforzar, antes de recibir la Eucaristía, es esencial confesarse con honestidad y verdadero arrepentimiento. Para él, entrar al confesionario no era simplemente contar hechos o episodios, sino entrar como alguien que desea la salvación de su propia alma, reconociendo que el pecado mortal no es un simple tropiezo, sino una elección que hiere profundamente la relación con Dios. El pecado grave no es un desliz involuntario, es una decisión consciente que interrumpe la amistad con el Creador. Y cuando alguien, incluso estando en ese estado, insiste en comulgar, no está simplemente participando en un ritual con el corazón cerrado, está ignorando una herida espiritual que necesita ser tratada antes de recibir un don tan grande. Intenta visualizar un cáliz de vidrio bellísimo, refinado por fuera, pero con impurezas y suciedad por dentro. Puedes llenarlo con un vino excelente, puedes sostenerlo con toda reverencia, pero al beber el sabor será extraño, amargo, desagradable. Exactamente eso ocurre cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía sin que el alma esté limpia. Parece hermoso por fuera, pero internamente falta verdad, falta entrega, falta pureza. Hoy la invitación es esta: mirar dentro de uno mismo con sinceridad, sin máscaras, sin miedo. Porque enfrentar la propia realidad con verdad es el primer paso hacia la sanación. Una confesión bien hecha, hecha con valentía, vale mucho más que decenas o cientos de comuniones hechas de forma vacía, solo por hábito o apariencia. Ahora sí, vamos a iniciar este camino de reflexión. Vamos a conocer, uno por uno, los pecados que, según las enseñanzas del Padre Pío y los principios de la Iglesia, deben ser llevados a la confesión antes de acercarse a la Eucaristía. Puede que, al escuchar algunos de ellos, te des cuenta de que existen áreas de tu vida espiritual que necesitan atención, y eso es un regalo, porque hoy Dios puede comenzar a liberar tu corazón de todo aquello que impide que la gracia fluya libremente. Vamos a comenzar con uno de los errores más comunes y muchas veces subestimados: dejar de participar en la misa los domingos sin una justificación seria. Tal vez, desde la infancia, hayas escuchado que ir a misa los domingos es un deber. Pero con el paso de los años, eso va siendo relativizado. Muchos comienzan a ver la misa dominical como algo opcional, casi como una tradición de personas mayores, algo que puede ser sustituido por cualquier otro compromiso. Mucha gente cree, equivocadamente, que participar en la misa dominical puede ser sustituido por una oración hecha en casa o incluso por ver la celebración por Internet, de forma cómoda, sin salir del sofá. Pero la verdad es que eso no es solo una elección personal, es una exigencia divina. No fue una decisión tomada por la Iglesia a lo largo del tiempo, fue el propio Dios quien lo determinó. Santificar los días santos forma parte de los 10 mandamientos. Es decir, es una orden espiritual fundamental, no una sugerencia. Compáralo con algo mucho más grande que una simple reunión religiosa. Ir a misa no es solo estar presente físicamente en un templo, es participar activamente del sacrificio de Jesús, que se renueva en cada Eucaristía. En cada misa, Cristo se entrega nuevamente por amor, y nosotros somos invitados a unirnos a ese misterio, a sumergirnos en ese gesto de entrega total. Cuando elegimos no ir, sin una causa justa, y nos quedamos en casa por pereza, por conveniencia o distracción, le estamos diciendo al mismo Señor que su sacrificio no tiene tanto valor como nuestro descanso.
El Padre Pío entendía esto con profundidad. Aun enfrentando dolores intensos, fiebre alta, cansancio extremo o con los estigmas sangrando, nunca dejó de celebrar la Santa Misa. Para él, ese momento era tan esencial como el propio aire que respiraba. Llegó a afirmar, con absoluta certeza, que el mundo podría sobrevivir sin la luz del sol, pero jamás sin la Santa Misa. Él veía la Eucaristía como el corazón palpitante de la humanidad. Ahora piensa, ¿cuántas veces has faltado a misa sin un motivo realmente justo? ¿Cuántas veces simplemente no tuviste ganas y trataste de convencerte con frases como «Dios lo va a entender»? En el fondo, sabías que podías haber ido, pero elegiste no hacerlo. Esto necesita ser reconocido con sinceridad. No es solo un detalle, es un alejamiento real de aquello que sostiene tu vida espiritual. Cuando dejamos de asistir a misa por motivos fútiles, estamos rechazando una invitación sagrada, estamos dando la espalda al propio Cristo que nos espera en el altar. Y sí, esto es algo que debe ser llevado a la confesión. No para avergonzarte, sino para liberarte. Porque cuando reconocemos nuestras fallas y las ponemos delante de Dios con humildad, abrimos espacio para una restauración profunda de nuestra fe. Cuando alguien deja de ir al altar sin una razón justa, también se está alejando de la gracia divina. Es como dar un paso lejos de la fuente de luz, aun sabiendo que allí está el alimento del alma. Y ahora llegamos a un punto delicado, pero extremadamente necesario: los pecados contra la castidad, que lamentablemente son de los más comunes y también de los más ignorados en nuestra sociedad actual. Vivimos en un tiempo en el que la pornografía, las relaciones casuales, la masturbación e incluso la convivencia íntima entre personas que aún no se han casado se han vuelto tan comunes que muchos ya ni los ven como errores. El mundo intenta normalizar prácticas que, a los ojos del cielo, traen profunda tristeza. La impureza, muchas veces vista como algo moderno o aceptable, es en realidad una herida espiritual seria, porque toca directamente en la esencia de la dignidad que Dios nos ha dado. La sexualidad, cuando se vive conforme al plan divino, es una de las expresiones más bellas del amor y la unión. Pero cuando se usa de forma desordenada, comienza a destruir, poco a poco, tanto el cuerpo como el alma. No se trata solo de deseos o impulsos, se trata de nuestra identidad sagrada siendo corrompida por elecciones que nos alejan de la pureza original. El Padre Pío, en su sabiduría y don de discernimiento, era muy directo al tratar con estas situaciones. Él veía claramente el impacto que estos pecados causaban en las almas que lo buscaban. Solía decir que un alma manchada por la impureza es como una moneda que, con el tiempo, se va oxidando, pierde el brillo, el valor y la capacidad de reflejar la luz. Pero no decía esto para herir o juzgar, lo decía por amor, por compasión, porque conocía las consecuencias espirituales de esos actos. Muchos creen que, mientras no estén perjudicando directamente a otra persona, no hay pecado. Pero ese es uno de los grandes engaños de la época actual. La verdad es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y todo lo que hacemos con él repercute directamente en nuestra alma. Cuando nos entregamos a pensamientos, deseos o comportamientos impuros, estamos manchando algo que fue creado para ser sagrado. Pero hay una buena noticia: ningún pecado, por más grave que sea, está fuera del perdón de Dios. La misericordia siempre está esperando a aquel que decide volver con sinceridad. Y cuando alguien decide confesar esas faltas con un corazón verdaderamente arrepentido, comienza un camino de renovación. La pureza puede ser restaurada. Incluso en medio de un mundo que grita tentaciones por todos lados, la gracia aún es posible para aquellos que la buscan con humildad. Ya hemos visto cómo faltar a misa o caer en pecados contra la castidad afecta profundamente nuestra unión con Dios. Pero aún hay otros pecados, muchas veces olvidados o subestimados, que también comprometen nuestra salvación. Algunos, incluso, son tan silenciosos que van envenenando el alma poco a poco, sin que la persona se dé cuenta de cuánto ya se ha alejado de la luz. Y antes de seguir con esos otros pecados graves, que el Padre Pío destacó con tanta sabiduría y discernimiento espiritual, queremos hacer una invitación especial. Sabemos que este contenido puede tocar partes muy sensibles del corazón. Es natural que, al oír estas verdades, sientas un llamado interior, un deseo de cambio, de recomenzar. Si estás percibiendo que necesitas tomar decisiones más sólidas en tu camino espiritual, debes saber que no estás sola.
Miles de personas están recorriendo el mismo camino, buscando salir de la superficialidad y sumergirse en una fe más profunda y transformadora. Pensando en esto, y con mucho cariño, preparamos un regalo especial para ayudarte en este proceso. Se trata de un ebook exclusivo, titulado Los secretos espirituales de San Padre Pío. Reúne oraciones poderosas, reflexiones impactantes y consejos inspirados directamente en las enseñanzas de este gran santo. Fue hecho especialmente para mujeres que desean acercarse más a Dios, que enfrentan desafíos espirituales y quieren fortalecer el alma para resistir las tentaciones diarias y vivir una fe más vibrante, verdadera y madura. Si sientes que necesitas ese apoyo extra en tu vida espiritual, este material puede ser el punto de partida para un nuevo tiempo en tu relación con Dios. Puedes acceder al ebook ahora mismo haciendo clic en el enlace fijado en los comentarios. Y ahora, retomando nuestra reflexión, vamos al tercer pecado, uno de los más practicados hoy en día, y al mismo tiempo, uno de los menos comprendidos a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, el uso de métodos anticonceptivos artificiales. Actualmente, muchos católicos ni siquiera consideran que esto pueda ser un error espiritual. Muchas parejas, incluso viviendo dentro del sacramento del matrimonio, creen que por estar unidas en matrimonio, tienen total libertad para decidir cómo van a conducir su vida íntima. Con esto, recurren a píldoras anticonceptivas, preservativos, dispositivos intrauterinos, DIU y otros métodos similares, pensando que solo están siendo responsables. Pero esta visión ignora un principio esencial del amor conyugal cristiano, que tiene dos propósitos que jamás pueden separarse: la unión de los esposos y la apertura generosa a la vida. Cuando una pareja decide, de forma consciente, bloquear la posibilidad de la vida en el acto de amor, no solo están evitando hijos, están cerrando la puerta al plan de Dios en esa relación. Parece una actitud práctica, moderna, incluso común, pero, espiritualmente, se trata de una elección que hiere la esencia del matrimonio como sacramento. El Papa Pablo VI ya advertía sobre esto de forma clara y profética en la encíclica Humanae Vitae. Y el Padre Pío, siempre firme en su dirección espiritual, reforzaba con convicción que el matrimonio no debe ser visto como un contrato ajustado a la comodidad de la pareja, sino como un altar donde ambos se ofrecen mutuamente, incluyendo abrir espacio para el don de la vida. Dios no está pidiendo irresponsabilidad, ni exige que las familias se sobrecarguen más allá de lo posible. Pero Él invita a la confianza. Invita a los cónyuges a poner su proyecto de vida bajo la dirección divina. Y sí, existen métodos naturales, reconocidos y aprobados por la Iglesia, que respetan el cuerpo y los ritmos de la creación, sin herir la dignidad ni el propósito del amor conyugal. La Iglesia, con toda su sabiduría y misericordia, siempre ha señalado caminos que respetan el cuerpo humano, la dignidad del alma y el plan eterno de Dios para cada persona. Si tú, por cualquier motivo, acabaste recurriendo al uso de anticonceptivos artificiales, tal vez por influencia externa, por miedo, por presión social o incluso por desconocimiento, este es el momento de mirar esa decisión con una nueva perspectiva, con humildad, coraje y un sincero deseo de hacer lo correcto. No se trata de culpa, sino de conciencia. Dios quiere tocar tu historia con luz y mostrar que es posible cambiar el rumbo con amor y verdadero arrepentimiento. Todo puede ser restaurado cuando ponemos nuestras decisiones en sus manos. Y ahora seguimos con una de las realidades más delicadas, pero que no puede ser ignorada. El cuarto pecado es el aborto o cualquier tipo de colaboración directa o indirecta con esta práctica. Esto no es solo una cuestión social, jurídica o política. Es algo que toca profundamente el corazón de Dios. El aborto es, en su esencia, el fin deliberado de una vida que comenzó a latir desde el primer instante de la concepción. Y esa vida, por más pequeña e indefensa que sea, ya es amada por Dios con un amor infinito. Y no solo la persona que realiza el acto en sí misma carga con esta responsabilidad ante el Señor. Aquellos que colaboran, ya sea con palabras de aliento, con silencio cómplice, con apoyo logístico o incluso con votos a favor de legislaciones que facilitan esta práctica, también participan de este grave pecado. El Padre Pío, sensible como pocos al dolor del alma humana, lloraba al tocar este tema. Comprendía el peso espiritual que una decisión como esta trae consigo. Veía cómo estas elecciones herían profundamente no solo al niño, sino también al alma de la madre, del padre, de los involucrados. Por eso, si tú has pasado por esto, ya sea como madre, padre, familiar o amigo,
No escondas el dolor, no te tragues la culpa en soledad. Preséntalo todo ante Jesús. Llora, confiésate, arrepiéntete. La Iglesia no está aquí para juzgarte, sino para acogerte y ayudarte a encontrar el camino hacia la sanación. Ninguna historia está perdida para Dios. Ninguna alma es demasiado pequeña para su amor, y ninguna caída es tan grande que no pueda ser perdonada con un corazón verdaderamente contrito. Siguiendo, llegamos al quinto pecado, la falta de perdón. Tal vez, sea uno de los más comunes, y paradójicamente, uno de los más olvidados a la hora de confesarse. Muchas veces cargamos con resentimientos como si fueran parte de nuestra identidad. Decimos con la boca que hemos perdonado, pero mantenemos en el corazón ese sentimiento de dolor, de revuelta o de desprecio. Alimentamos recuerdos amargos, revivimos discusiones, justificamos nuestra frialdad con argumentos como solo no quiero más contacto. Y así, vamos endureciendo el corazón sin darnos cuenta. Pero Jesús fue muy claro y directo: si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6, versículo 15. Estas no son palabras simbólicas. Sin perdón, no hay reconciliación plena con Dios. No importa cuántas misas asistamos, cuántas oraciones recemos o cuántas buenas obras practiquemos. Un corazón cerrado al perdón es un corazón cerrado a la gracia. Perdonar no es olvidar. No es fingir que nada ocurrió. Es decidir, con la ayuda de la gracia divina, no permitir que ese dolor defina quién eres, ni determine tus actitudes futuras. Es permitir que el amor cure donde hubo herida. Y este acto, por más difícil que parezca, es una de las llaves más liberadoras de la vida espiritual. ¿Cuántas veces nos acercamos a la Eucaristía diciendo: tomé la comunión para habitar plenamente en ti, Señor, pero llevando en el corazón heridas no resueltas, resentimientos guardados y palabras de perdón nunca pronunciadas? El Padre Pío, con el don de discernimiento espiritual que poseía, veía con frecuencia a personas que acudían a él en busca de consejos, haciendo oraciones, demostrando fe, pero que se negaban a dar el paso de la reconciliación. Oraban pidiendo paz, pero mantenían en el pecho el peso de antiguas heridas. Querían acercarse a Dios, pero no renunciaban a lo que más impedía esa comunión verdadera: el perdón. Perdonar duele. No es un gesto simple, mucho menos automático. Pero vivir sin la gracia de Dios duele aún más. Tal vez quien te hirió ya no esté cerca. Tal vez aún lo esté, actuando como si nada hubiera pasado. Pero el perdón, en este caso, no es una absolución del error del otro. Es un acto de liberación de tu alma. Hoy, antes de continuar, haz ese acto silencioso de entrega interior. Elige perdonar. Aunque aún haya dolor, aunque aún no entiendas, aunque no puedas olvidar. El perdón es un proceso, y Dios te acompañará en el paso a paso. Da el primero. Y ahora seguimos con el pecado número 6, mentiras, calumnias y difamaciones. La lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo humano, pero lleva un poder devastador. Santiago escribió sobre ella como una llama capaz de incendiar todo un bosque. Con pocas palabras, podemos levantar a alguien o destruirlo. Mentir, aunque sea solo para suavizar una situación, puede provocar una cadena de engaños. La calumnia, cuando acusamos falsamente a alguien, es un arma espiritual que hiere profundamente. Y la difamación, incluso cuando está disfrazada de desahogo o de preocupación, puede aniquilar reputaciones, destruir hogares, romper amistades, dividir comunidades enteras. El Padre Pío decía con firmeza: la lengua suelta es el látigo del diablo. Él sabía que el mal no se conforma solo con los grandes pecados visibles. Actúa en los detalles, en las palabras dichas sin cuidado, en las conversaciones malintencionadas, en las insinuaciones no confirmadas. ¿Cuántas veces hablamos mal de alguien solo porque todo el mundo lo está haciendo? ¿Cuántas veces exageramos al contar un episodio, solo para llamar más la atención? O incluso repetimos algo sin estar seguros de que fuera cierto, simplemente porque sentimos la necesidad de compartirlo? Si reconoces que eso ya te ha pasado, y seamos sinceros, todos hemos caído en eso en algún momento, debes saber que es necesario llevarlo al sacramento de la confesión. Las palabras no desaparecen con el viento. Quedan grabadas en el alma y resuenan en la eternidad. Y ahora llegamos al séptimo pecado,
el escándalo, es decir, dar mal ejemplo que aleja a otros de la fe. Este es uno de los pecados más graves, y al mismo tiempo, uno de los más ignorados actualmente, quizás porque no parece tan concreto como otros. Tendemos a ver nuestros pecados como algo estrictamente individual, como si nuestras faltas afectaran solo a nosotros mismos. Sin embargo, existe un error espiritual gravísimo que muchos ignoran, cuando, a través de nuestras actitudes, arrastramos a otros al error. Este pecado es conocido como escándalo, y su gravedad va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. No solo mancha nuestra alma, sino que compromete directamente el camino espiritual de aquellos que se inspiran en nosotros. No importa si eres padre, madre, abuelo, líder religioso, profesor, compañero de trabajo o una simple figura en las redes sociales, cualquier persona que tenga influencia, aunque sea pequeña, sobre la vida de otra persona, tiene en sus manos una responsabilidad espiritual profunda. Cuando dejamos de instruir en la fe, minimizamos el peso del pecado o incentivamos, incluso de forma indirecta, comportamientos contrarios a la verdad del Evangelio, estamos asumiendo el papel de instrumentos de caída, no de salvación. Piensa en un padre que nunca orienta a sus hijos sobre la importancia de vivir la fe con seriedad. O en una madre que, intentando aliviar el dolor de su hijo, dice que no pasa nada, aun sabiendo que él vive alejado de los caminos de Dios. Imagina el impacto de jóvenes que convencen a sus amigos de entrar en vicios, de sumergirse en relaciones pasajeras, en nombre de una diversión momentánea. O incluso, influenciadores que, con apariencia de bondad, propagan valores que contradicen abiertamente las enseñanzas de Cristo. Cada una de estas situaciones es una forma de escándalo, y cada una pesa ante Dios. Jesús fue claro y contundente al decir que sería mejor que alguien tuviera una piedra atada al cuello y fuera arrojado al fondo del mar, antes que escandalizar a uno de los pequeños que creen en él. Lucas, capítulo 17, versículo 2. El Padre Pío, profundamente consciente de esta verdad, decía que es mejor llorar intentando corregir un error que sonreír mientras alguien se pierde por nuestra negligencia. Asumir la fe cristiana no se trata solo de vivir correctamente, sino también de ser señal para los demás. Nuestra vida habla, incluso cuando reina el silencio. Lo que hacemos, lo que toleramos, lo que apoyamos y lo que dejamos de decir forma un eco que puede guiar almas al cielo, o alejarlas para siempre de la gracia divina. Y aún hay otra trampa que muchos, incluso católicos practicantes, no perciben como pecado: la apertura a prácticas espirituales que no vienen de Dios. Cuando hablamos de horóscopos, hechizos, cristales, astrología, tarot, reiki, bendiciones sin respaldo de la Iglesia o cualquier tipo de superstición, estamos abriendo puertas que no deberían abrirse. Muchos se sorprenden con esto. Pero es solo por curiosidad, no lo creo de verdad, o es solo una energía buena, una limpieza, dicen. Sin embargo, la verdad es que el simple hecho de recurrir a estas prácticas ya demuestra una desconfianza en la providencia de Dios. El primer mandamiento es claro: no tendrás otros dioses delante de mí. Y eso incluye cualquier práctica que coloque nuestra fe en algo o alguien que no sea el Señor. El Padre Pío era tajante en este punto: con el maligno no se juega. El diablo no ofrece regalos sin cobrar algo a cambio. Y aunque al principio todo parezca inofensivo o incluso divertido, la consecuencia espiritual puede ser devastadora, porque quien se aleja de la luz, inevitablemente se acerca a la oscuridad. Es necesario discernimiento, valentía y sinceridad para cortar de raíz todo aquello que contradice la fe verdadera. Y eso no es fanatismo, es fidelidad. Fidelidad al Dios que nos creó, que nos ama y que quiere, por encima de todo, vernos libres de las cadenas invisibles que muchas de estas prácticas atan al alma. Él quiere ser tu única fuente de luz, paz, dirección y fuerza. Cuando ponemos nuestra confianza fuera de Él, aunque sea por ignorancia o desesperación, nos abrimos a fuerzas que no comprendemos ni controlamos. El mundo ofrece muchos atajos, promesas de sanación inmediata, de protección, de éxito o de revelaciones a través de prácticas espirituales paralelas, pero todo eso nos aleja de la única verdad. ¿Alguna vez te involucraste con estas prácticas? Aunque haya sido por miedo, por dolor o simplemente por una curiosidad inocente, aún así, es necesario reconocer el peligro espiritual que representan. Hoy, más que nunca, es hora de romper con cualquier vínculo que no provenga de Dios. Es momento de tomar la decisión de liberarse, y eso comienza con una confesión sincera,
un gesto de rendición total y entrega confiada al único que ha vencido todas las tinieblas, Jesucristo. No hay mal que Él no pueda sanar. No hay cadena que Él no pueda romper. Pero es necesario elegir esa liberación. Ahora pasamos a otro pecado que puede parecer leve a los ojos del mundo, pero que hiere profundamente el corazón de Dios, el uso irreverente del nombre del Señor o de todo lo que es sagrado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o incluso dicho, expresiones como Dios mío, Jesús, o por el amor de Dios, de forma automática, vacía, como si fueran simples muletillas o expresiones del día a día? Y peor aún, ¿cuántas veces estas palabras se usaron en bromas, en contextos de ira, en burlas o incluso como insultos? Sin mencionar las críticas sin fundamento a la Iglesia, a los sacerdotes, a los santos o a la misma Virgen María. Comentarios como todos los curas son iguales, la Iglesia está llena de hipócritas o no confío en ningún religioso se pronuncian con ligereza, como si no tuvieran consecuencias, pero en realidad son ofensas directas a lo sagrado. Este tipo de falta de respeto, por más común que sea, toca directamente el corazón de Dios, porque su nombre es santo y debe pronunciarse con reverencia, con amor y con temor. La fe no es motivo de burla. Lo sagrado no puede tratarse como algo banal. El Padre Pío, siempre atento a las realidades espirituales, corregía con firmeza, pero con compasión, a quienes hablaban de forma imprudente. Él decía que, al mencionar el nombre de Jesús, todo el cielo se inclina en adoración, y nosotros, muchas veces, lo usamos como tropiezo, como ruido, como escarnio. Si en algún momento te burlaste de lo sagrado, ridiculizaste símbolos de la fe o usaste el nombre de Dios en vano, aunque haya sido sin intención consciente, debes saber que es algo que necesita ser confesado. Este pecado, aunque esté tan banalizado por el mundo, conlleva un peso espiritual real, y solo al reconocer su gravedad es que se puede buscar una reconciliación verdadera. Y ahora llegamos a un conjunto de pecados que aprisiona a millones de almas, los vicios. No son simplemente malos hábitos, son cadenas que nos esclavizan, distorsionan nuestros deseos y muchas veces nos alejan del control de nuestra propia voluntad. El vicio del alcohol, de las drogas, del juego, de la pornografía e incluso de la comida desordenada, todos estos excesos nos roban la libertad y nos colocan en riesgo físico, emocional y espiritual. La gula, por ejemplo, no se trata solo de comer en exceso, sino de usar la comida como una vía de escape para ansiedades, carencias y vacíos interiores. El alcohol y las drogas, por su parte, nos colocan en estados alterados de conciencia, abriendo puertas peligrosas al pecado. Y los juegos de azar, además de destruir familias, muchas veces generan obsesión, deudas e incluso comportamientos autodestructivos. El Padre Pío veía con dolor estas prisiones modernas. Él sabía que estos vicios no son solo síntomas, sino heridas espirituales que deben ser tratadas con urgencia. Cuando permitimos que algo controle nuestra mente o nuestro cuerpo, estamos quitando a Jesús del centro y colocando en su lugar a un ídolo. Y aunque parezca extremo, eso es exactamente lo que sucede espiritualmente. Pero no hay vicio que no pueda ser vencido con la ayuda de la gracia. La confesión es el primer paso para romper esos ciclos. No se trata simplemente de relatar un error, sino de declarar, elijo ser libre. Ya no pertenezco a esto. Y esa decisión tiene el poder de cambiarlo todo. El problema no está, en sí, en el simple acto de consumir algo. El verdadero peligro surge cuando permitimos que esas cosas tomen el control de nuestra vida. El consumo excesivo de alcohol, el uso de drogas, la participación en juegos de azar, o incluso el hábito de comer de forma desordenada como escape emocional. Todo esto, cuando deja de ser algo puntual y se convierte en un patrón de conducta, empieza a causar daños profundos. No solo en el cuerpo, sino también en nuestras relaciones, en nuestra libertad interior y, sobre todo, en nuestra alma. ¿Por qué estos hábitos se convierten en pecados graves? Porque nuestro cuerpo no es solo materia, es templo del Espíritu Santo. Y todo lo que deliberadamente lo destruye o lo degrada termina, en consecuencia, hiriendo también la libertad del alma. Cuando elegimos el exceso, estamos permitiendo que algo externo determine el ritmo de nuestra vida interior. El Padre Pío hablaba con mucha claridad sobre esto. Decía que el alma que se deja dominar por los deseos del cuerpo pierde su verdadera libertad. Y esa pérdida, aunque comience de forma sutil, puede transformarse en una prisión espiritual difícil de romper.
Si enfrentas algún tipo de vicio, no te condenes. La culpa no debe ser un peso que paraliza, sino una señal de que algo necesita cambiar. Pero tampoco te acomodes. Busca ayuda, guíate espiritualmente, abre tu corazón en el confesionario. Dios quiere verte libre. Y la buena noticia es, hay gracia suficiente para eso. Siempre es posible volver a empezar. Avanzando, llegamos a un pecado que muchas veces se ignora, pero que causa estragos profundos, las injusticias dentro del propio hogar. Situaciones como abandono, abusos, maltratos, ofensas verbales, frialdad, desprecio, falta de afecto o de caridad entre quienes comparten el mismo techo. Son heridas que, aunque muchas veces invisibles a los ojos de los demás, gritan dentro del alma de quienes la sufren. Un esposo que no respeta a su esposa. Una madre que, en lugar de acoger, grita más de lo que reza. Hijos que deshonran a sus padres, ignoran su presencia o se burlan de su fragilidad. Parientes que se mantienen en silencio ante el sufrimiento de otros, como si no tuvieran ninguna responsabilidad emocional. Todo esto socava el corazón de lo que debería ser el lugar más sagrado después de la iglesia, la familia. Ella es nuestra primera escuela de amor, nuestra iglesia doméstica. Y cuando se la descuida, se convierte en un campo de batalla. El Padre Pío no toleraba la indiferencia dentro de la familia. Él decía que un hogar sin oración y sin amor es un campo de guerra espiritual. Si reconoces que fallaste con los tuyos, si heriste, te alejaste, te omitiste, entonces ha llegado la hora de buscar la sanación. Porque no sirve de nada acercarse a la Eucaristía llevando en el pecho una casa en ruinas. El primer paso es una confesión sincera, la restauración de la paz dentro del propio hogar. Llegamos ahora a otro pecado que se extiende silenciosamente, pero de forma devastadora, el abandono de la fe o el relativismo moral. Este, lamentablemente, es uno de los grandes males de nuestra generación. Muchas personas ya no creen realmente, pero siguen viviendo como si la fe fuera solo un detalle social o cultural. Dicen sí con los labios, pero en el corazón ya se han alejado desde hace mucho tiempo. Ese alejamiento no siempre se declara. A veces es sutil, comienza con la ausencia en la misa, con la negligencia en la oración, con excusas para todo. Otras veces se manifiesta en frases como Dios entiende, todos lo hacen o no es tan grave. Y poco a poco, la conciencia se apaga y el pecado se normaliza. El relativismo moral dice que todo es aceptable mientras no dañe a nadie. Pero esa es una mentira espiritual peligrosa, porque debilita la verdad del Evangelio. Y el Padre Pío veía esto con profundo dolor, una sociedad que se alejaba de la verdad y se rendía a la conveniencia. Si percibes que tu fe se ha enfriado, que has comenzado a relativizar lo que es pecado o que tu vida espiritual se está viviendo en piloto automático, es hora de reavivar esa llama. Vuelve a lo esencial. Comienza de nuevo en la confesión. Y di de corazón, Señor, aumenta mi fe. ¿Cuántas veces has oído, o incluso dicho, yo creo en Dios a mi manera? ¿O has visto a personas a tu alrededor intentar justificar pecados con frases como depende del contexto o no es tan así? Esa es la raíz del relativismo moral, uno de los venenos espirituales más poderosos de nuestra época. El relativismo es sutil, pero devastador. No niega a Dios abiertamente, pero debilita su verdad poco a poco, hasta que la fe queda reducida a sentimientos, opiniones personales o tradiciones vacías. Es el enfriamiento espiritual que nos hace vivir como si no existieran un bien y un mal definidos por Dios. Como si todo fuera negociable. Como si el pecado ya no existiera. El Padre Pío veía este mal como una niebla que oscurece las almas. Y decía con firmeza, el peor pecado es vivir como si el pecado no existiera. Tal vez nunca hayas negado a Dios con palabras, pero, mirando hacia atrás, ¿será que tus decisiones y actitudes no fueron, en sí, una negación silenciosa? La forma en que vives, en que decides, en que priorizas, todo eso habla de dónde está, en realidad, tu corazón. Ese pecado, el de relativizar, de enfriarse en la fe, de ignorar la verdad, también necesita ser confesado. Pero no para avergonzarte. Al contrario, para que puedas volver a ver con claridad, para que la luz de Dios brille de nuevo sobre los caminos que necesitas recorrer. Y ahora llegamos a un punto que va más allá de la información. Ya no se trata de saber.
Es entre tú y Dios. Es entre tu conciencia y la misericordia infinita de Él. ¿Escuchaste sobre los 12 pecados que el Padre Pío advertía? Tal vez ya conocías algunos. Tal vez otros te sorprendieron. Tal vez, ahora mismo, estés sintiendo algo por dentro, una inquietud, un nudo en el pecho, una sensación de que fallaste en algo, aunque no sepas exactamente dónde empezó. No tengas miedo. Eso que sientes no es culpa. Es gracia. Es el Espíritu Santo tocando tu alma. Y cuando Él toca, no viene solo a consolar. Viene a sacudir. Viene como un viento que rompe el silencio para despertar el corazón dormido. Viene con amor, pero también con firmeza, porque ama demasiado como para dejarte igual. Por eso, te pregunto con cariño, pero con verdad, ¿te has acercado a la Eucaristía con sinceridad? ¿Has comulgado sabiendo que llevas pecados graves sin confesar? ¿Te has acercado al altar con heridas abiertas en el alma, convencido de que con solo estar allí era suficiente? ¿Guardaste, en lo más profundo del corazón, algo que sabes que necesitas entregar, pero aún no has tenido el valor? Si la respuesta es sí, debes saber que no estás solo. Millones de personas también caminan en esa tensión entre la fe y la debilidad. Y, la mayoría de las veces, no es por maldad. Es por miedo. Es por costumbre. Es por desconocimiento. Pero hoy, Dios te está mostrando algo. Hoy, Él extiende su mano y te dice, ven, hijo. Ven, hija. Aún hay tiempo. Yo quiero sanar eso que has intentado ocultar. Cambia todo. Tu alma tiene un valor incalculable. ¿Por qué seguir viviendo con manchas que puedes limpiar? El Padre Pío solía decir que una buena confesión tiene más poder que 1000 oraciones mal rezadas. Y lo decía porque sabía, cuando alguien se confiesa con sinceridad, no solo limpia el alma, vuelve a la vida. No existe pecado que Dios no pueda perdonar. Ninguna historia está demasiado rota como para no ser reconstruida. Ninguna alma está demasiado oscura como para no ser iluminada. Pero para que eso suceda, se necesita un acto de valentía. Reconocer, arrepentirse y confesar. Ese es el paso que abre las puertas del cielo. Ese es el abrazo que has estado esperando desde hace tanto tiempo. No estás escuchando esto por casualidad. Tal vez este video sea la voz de Dios susurrando en medio del ruido de tu vida. Tal vez sea la invitación que el cielo preparó para que empieces de nuevo de verdad. Y si en tu corazón sientes que este llamado es para ti, no lo ignores. No lo pospongas. Ve al confesionario. Pide ayuda. Busca orientación. Porque recibir la Eucaristía con el alma limpia es saborear, por adelantado, un pedacito de la eternidad. Es probar un anticipo del cielo. El Padre Pío no era solo un confesor exigente. También era un padre amoroso, un guía lleno de ternura para las almas cansadas. Entre los muchos consejos que dejó, hubo uno que tocó profundamente miles de corazones. Él decía que, cada noche, antes de dormir, toda alma debería repetir 3 palabras simples pero llenas de poder: gracias, perdón, confío. Hoy queremos invitarte a hacer las tuyas. Llévalas a tu oración. Haz de ellas un puente entre tu fragilidad y el corazón de Dios. Gracias, por todo, incluso por lo que aún no entiendes. Por la gracia de estar vivo, por la fe que te sostiene, por cada llamado a la conversión que llegó hasta ti. La gratitud purifica el corazón de la queja y abre el alma a la alegría de un perdón eterno. Perdón, porque todos fallamos. Porque herimos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Pero reconocerlo es abrir espacio para ser sanado. Es dejar entrar la luz. Confío, aunque no entiendas el mañana. Aunque tengas miedo. Aunque estés herido. Confiar es entregarse al amor que nunca falla. Es descansar en los brazos de un Padre que no se rinde contigo. Estas 3 palabras, dichas con sinceridad, tienen el poder de transformar noches en paz y días en esperanza. Y pueden ser el comienzo de una nueva vida. Pero que no sean solo una expresión bonita, que sean una entrega sincera del alma. Señor, perdóname, si recibí la comunión sin estar preparado, si cerré mis oídos a tu verdad, si viví mi fe de forma tibia y sin entrega. Esa petición de perdón, hecha con honestidad, tiene el poder de derribar muros por dentro.
Puede abrir nuevos caminos, caminos de sanación, de reconciliación. Confía, aunque no te sientas digno, aunque hayas caído muchas veces. Confía, porque no es tu fuerza la que salva. Es la misericordia de aquel que dio la vida por amor a ti. El Padre Pío decía, confiar en Dios es la llave que abre todos los tesoros del cielo. Y es esa confianza la que hoy queremos invitarte a cultivar. Confía en que Dios quiere perdonarte. Confía en que el confesionario no es un tribunal, sino un abrazo. Confía en que, después de cada caída, hay una mano extendida, esperando solo que la tomes. De las 3 palabras que aprendiste, gracias, perdón, confío, forma una frase, vívela en tu día a día. Dítelas al despertar, al dormir, antes de comulgar. Y verás cómo tu corazón será transformado. Cómo tu alma será iluminada. Cómo la Eucaristía se convertirá en lo que siempre debió haber sido, un encuentro verdadero, profundo y eterno con Jesús. Llegamos al final de este camino, pero no para cerrarlo, sino para sellar todo lo que se vivió, todo lo que tocó tu corazón. Hoy escuchaste sobre 12 pecados que oscurecen el alma, muchas veces escondidos detrás de rutinas religiosas. Descubriste que no basta solo con ir a misa o comportarse bien. La comunión no es un símbolo. Es un encuentro real con el Dios vivo. Y como todo encuentro sagrado, exige preparación, limpieza, reverencia y entrega. Pero lo más importante de todo, no estás condenado. Estás siendo llamado a una nueva vida. Un camino de gracia que transforma la forma en que vivimos la Eucaristía, no como una costumbre, sino como una experiencia plena, real y viva. El Padre Pío, con su mirada firme y un corazón lleno de compasión, nunca habló del pecado para señalar con el dedo, sino para despertar almas dormidas. Y si hoy algo se movió dentro de ti, si una palabra te tocó más profundo, si hubo una incomodidad que parece venir del alma, no la ignores. Puede ser tu momento. El instante en que tu historia empieza a cambiar. El punto de inflexión donde el miedo, la culpa o la frialdad espiritual dan paso al perdón, al coraje y a la luz de Dios. Por eso, ahora, con un corazón sincero, escribe en los comentarios, Señor, dame un corazón puro. Esas palabras simples pueden ser el primer paso hacia una vida sacramental más auténtica, más libre, más feliz. Comparte también este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Puede que, a través de ti, una chispa se encienda en el corazón de otra alma, y esa chispa puede ser el comienzo de un regreso, de una reconciliación, de una salvación. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Este espacio fue creado para caminar contigo, para sostenerte en oración y conducirte, paso a paso, rumbo al cielo, inspirado por la vida y el ejemplo de San Padre Pío. Porque aquí no se trata solo de ver videos. Aquí, la fe se vuelve viva. La oración se convierte en acción. Y los corazones se transforman en moradas de Dios. Nunca olvides estas palabras. Reza, ten fe, y no te preocupes. Que el Señor te bendiga, te dé fuerza para confesarte con valentía, humildad para recibir el perdón, y alegría para vivir la comunión como lo que realmente es, una visita del cielo a tu alma. Amén.